Amados hermanos en la fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Comenzamos estudiando el punto de fe número 1 acerca de la Biblia. Y bueno, para comenzar hay que leer el punto de fe que dice de la siguiente manera. Creemos que la Santa Biblia, que incluye las divisiones comúnmente conocidas como Antiguo y Nuevo Testamento, es la divinamente inspirada palabra de Dios. Ninguna otra escritura ha sido de tal manera inspirada. Creemos que la Biblia es infalible en enseñanza y contiene la completa voluntad y revelación de Dios hacia el hombre. Ese es el primer punto de fe de nuestra iglesia y vamos a explicar. Lo primero que queremos decir es que la Santa Biblia, efectivamente, como hemos escuchado en el primer punto de fe, se divide en dos secciones principales que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, los cuales a su vez tienen divisiones. Por ejemplo, el Antiguo Testamento comienza con los libros de Moisés conocidos como el Pentateuco, que van de Génesis a Deuteronomio. Luego vienen los libros históricos que comienzan con Josué. Y así, mis hermanos, hay libros históricos, libros poéticos, los profetas mayores, que son los profetas que escribieron los textos más largos, como por ejemplo Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y Lamentaciones de Jeremías, y después vienen los profetas menores. Entonces es la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento. Asimismo está el Nuevo Testamento, que está dividido en los Evangelios, el libro histórico, las cartas paulinas o cartas de Pablo, las cartas de universales y el libro de el Apocalipsis. Entonces, mis hermanos, pues son dos testamentos divididos en diferentes libros. El Antiguo Testamento tiene 36 libros, el Nuevo Testamento tiene 27 y juntos suman la cantidad de 66 libros en las Escrituras Sagradas conocidas como Biblia. Vamos a releer ahorita el punto de fe para que vayamos viendo por partes, pero antes quiero comentarles que la Biblia tiene varios datos muy importantes. La Biblia fue el primer libro impreso en papel. En 1452, Johann Gutenberg, un hombre alemán, comenzó la impresión del primer libro hecho en la imprenta como la conocemos el día de hoy, y se le conoció como la Biblia de Gutenberg. También quiero comentarles que la Biblia comenzó a escribirse con Moisés 15 siglos antes de la era cristiana. Ahí comienza a escribirse con Moisés y termina de escribirse con Juan, el apóstol de Jesús, a finales del siglo I, adelante del año 90, en la isla de Patmos, se concluye la escritura de la Santa Biblia, y entonces estamos hablando de que tardó aproximadamente 1600 años en escribirse desde que comenzó Moisés, y que dice el libro del Éxodo capítulo 17. Vamos a ver Éxodo capítulo 17 y en el versículo número 14 dice: y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Amén. Entonces aquí es la instrucción donde Dios le dice a Moisés, empieza a escribir esto en un libro. Más adelante hay muchas referencias en las que Dios le dice a Moisés, escribe esto, escribe esto. Dios es quien manda a Moisés a escribir el comienzo de la Biblia. Y pensamos que desde Génesis capítulo 1 comienza a escribir Moisés la historia de la humanidad. Entonces la Biblia comienza con la historia de la humanidad y va a terminar con el libro de Apocalipsis, que nos habla de el final de la humanidad como la conocemos y el principio de la vida eterna con nuestro Dios. Entonces la Biblia nos habla prácticamente desde que comenzó nuestra historia hasta que termina en la forma en la que la conocemos, y viene la segunda parte, que es la vida eterna y que es lo que Dios quiere para todos nosotros. Esa es la Santa Biblia. Se comenzó a dividir en el siglo XII en porciones. Un judío llamado Maimónides, él divide la escritura en porciones que hasta el día de hoy los judíos las estudian. Se llaman parashá cada porción, o su plural es parashot. Y los judíos estudian una parashá, una porción de la escritura que dividió Maimónides cada semana hasta que termine el año y vuelven a comenzar. Hablamos evidentemente solamente de las escrituras judías, no de todas las escrituras. Por otro lado, las escrituras como las conocemos nosotros, la Santa Biblia, en Antiguo y Nuevo Testamento, bueno, esas hasta el siglo XVI fue cuando se dividieron en versículos
que es como ustedes la conocen el día de hoy. Entonces imagínense cuando se comenzaban a escribir, pues se escribían primeramente en la época de Moisés en pergaminos, que eran pieles de animales, y ahí escribían los textos, y había que conocer muy bien la escritura para poder identificar en qué parte del pergamino estaba esa referencia de la que se estaba hablando. Entonces era más complicado el estudio en la antigüedad, pero Dios ha permitido que el hombre en su inteligencia la pueda dividir de una manera que se puede identificar mucho más fácil. Y hoy ustedes y yo contamos ya con Biblias digitales y podemos con solo un par de toques en un teléfono celular o en una tableta o un par de clics en la laptop o en la computadora, podemos tener acceso con precisión al versículo que estamos buscando. O incluso con una palabra podemos encontrar el texto que estamos queriendo saber dónde está. Entonces, mis hermanos, hoy tenemos una gran bendición de nuestros Dios que tenemos que aprovechar para conocer más a fondo, más a profundidad las escrituras y poder aprovecharlas como dice el punto de fe número 1, que podamos aprovecharlas sabiendo que ahí está la voluntad y revelación de Dios hacia nosotros, para que sepamos qué es lo que quiere y qué es lo que nos conviene. Entonces comenzamos diciendo que es la Biblia. ¿Y por qué la Biblia y por qué no Dios? Podemos preguntarnos, oye, ¿por qué no comenzamos a estudiar la palabra de Dios a través primeramente del primer punto, que sea Dios? Porque es lo primero y es lo principal. Bueno, hay una razón, por supuesto. Y la razón es que para saber de Dios, pues necesitamos el libro que contiene su palabra. Esa es la razón por la cual comenzamos por la Biblia. Porque como ya estamos diciendo, creemos que la Santa Biblia, que está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento, es la divinamente inspirada palabra de Dios. ¿Cómo vamos a conocer de Dios? A través de su palabra. Dice en la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, evidentemente. Carta a los Hebreos. Vamos a revisar en esta carta. Ahorita van a ver ustedes lo que la Escritura nos dice de sí misma. Dice Hebreos capítulo 1, en su versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo y por el cual asimismo hizo el universo. Entonces este versículo que nos va a hablar de Jesucristo como el profeta de los profetas, como un intermedio, un intermedio entre nosotros y Dios, un mediador que nos va a hablar también de Dios, nos hace una pequeña referencia al libro, de manera muy indirecta, pero nos dice que hablaron en otro tiempo los profetas. El primer profeta que escribe para nosotros, para que podamos conocer la voluntad de Dios muchas generaciones después de él, es Moisés. En Deuteronomio 18:18 Dios le avisa a Moisés que iba a venir otro profeta, el profeta de los profetas, uno similar a él en la capacidad de revelar la voluntad de Dios a su pueblo. Y ese pasaje se cumple en la persona de Jesucristo. Entonces, desde Moisés hasta Jesucristo, y luego el legado de los apóstoles que Jesucristo mandó para compartir su palabra, está en este sagrado volumen. Dice la segunda... Bueno, vamos a desglosar el punto de fe para que veamos por qué vamos a ir ahorita a la segunda carta de Timoteo. Creemos que la Santa Biblia, dividida en Antiguo y Nuevo Testamento, es la divinamente inspirada palabra de Dios. Ahora sí, cuando decimos inspirada palabra de Dios, vamos a revisar la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y dice, mis hermanos, la segunda carta de Pablo a Timoteo de la siguiente manera. Vamos a buscar el capítulo 3. Probablemente ustedes no están buscando, ¿verdad? Solamente me están mirando hacerlo, pero está bien. A la que sigue pueden ustedes sacar su Biblia para que lo corroboren por ustedes mismos, pero si me tienen confianza también está bien. 2 Timoteo 3, versículo 16 y 17. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda obra buena. Entonces, evidentemente el texto se refiere a toda la escritura aquí, esta escritura, no a toda la escritura de todo el mundo en todos los tiempos, sino toda la escritura que viene inspirada por nuestro Dios. Es inspirada divinamente a través del Espíritu Santo.
Más adelante vamos a ver un versículo más al respecto, pero por el momento queremos decir entonces que de acuerdo al punto de fe número 1, la escritura que tenemos aquí es divinamente inspirada. Ahora, ¿cómo sabemos que la escritura es inspirada? Tenemos 3 ejes básicamente. El primero es que toda la escritura debe de hablar de un mismo tema. Y de Génesis a Apocalipsis tiene que referirse a lo mismo. Y se refiere, mis hermanos, a Dios y su pueblo. Desde Génesis hasta Apocalipsis narra la historia de Dios y su pueblo. Entendiendo como el pueblo de Dios a todos aquellos que deciden hacer la voluntad de Dios, que firman ese pacto para alinearse con nuestro Dios, agradecer por la vida que nos da y obedecer para poder trascender la vida que tenemos hoy y vivir para siempre con Él. Una gran parte de la historia se desarrolla con el pueblo de Israel. De hecho, Moisés, a pesar de que habla desde los antepasados de todos nosotros, Adán y Eva en el origen, Moisés pertenece al pueblo de Israel. Y es en el seno del pueblo de Israel que se desarrolla toda esta historia y toda la escritura que Dios revela para que ustedes y yo podamos acercarnos nuevamente a Él, porque a veces nos alejamos y Dios está pidiendo que nos acerquemos siempre a Él. Entonces, primer punto, que hable de un mismo tema, Dios y su pueblo, la relación de Dios con aquellos en la humanidad que decidimos hacer un pacto con Él. La segunda parte que debe de contener es que haya una consistencia, un apoyo entre unos libros y otros, es decir, que algún libro menciona al otro como un texto válido e inspirado por Dios. Por ejemplo, tenemos el segundo libro de las Crónicas, que en el capítulo 32 dice segundo de Crónicas, capítulo 32, vamos a revisar en el versículo también 32. Dice de la siguiente manera: los demás hechos de Ezequías y de sus misericordias, he aquí, todo está escrito en la profecía de Isaías profeta, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá e Israel. Este pasaje, que está en el libro de las Crónicas, nos dice que la historia de Ezequías se puede corroborar en el libro de los reyes de Israel y de Judá, que está antes de las Crónicas. En nuestra versión de la Biblia antes eran rollos, ahora están todos en un solo volumen. Y entonces también se pueden corroborar en el libro del profeta Isaías, que también era un rollo y que en nuestras versiones viene más adelante. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer aquí que la escritura se apoya unos pasajes con otros para darnos a entender que a pesar de que se escribieron en diferentes épocas, por diferentes hombres, en diferentes lugares y en diferentes idiomas, al ser inspiradas por el mismo Espíritu de Dios, contienen el mismo tema y hablan de las mismas situaciones. Y tienen historias un poco distintas a veces, pero es para darnos datos adicionales sobre lo que pasó. Y entonces no son contradictorias, sino complementarias. En este respecto tenemos que decir algo más sobre este volumen sagrado, que la palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libros, porque aunque hoy tenemos un libro, este está compuesto de muchos libros que fueron compuestos en diferentes lugares, como fue en Israel, en Babilonia, en la isla de Patmos, en fin, mis hermanos. Entonces son varios libros escritos en diferentes lugares. ¿En qué idiomas? Bueno, el Antiguo Testamento está principalmente en hebreo y el Nuevo Testamento está principalmente en griego, con algunas adiciones en arameo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esa es la Biblia de la que estamos hablando, y sabemos que en el punto número 1 dijimos que era que habla de un mismo tema, Dios y su pueblo. El punto número 2 es que se apoyan unos libros con otros. Y el punto número 3 es que no se contradice, no se debe contradecir. Ahora, ya sabemos que hay libros que mencionan muchas contradicciones en la Biblia. Lo que hace falta, hermanos, es conocer bien las escrituras para poder saber que no se contradicen. El desconocimiento de las escrituras nos hace pensar que se contradicen. Y voy a ponerles un pequeño ejemplo. Dice, por ejemplo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hace rato leímos la segunda, ahora vamos a leer la primera. La primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, dice el versículo 16, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu y ha sido visto de los ángeles.
este versículo pareciera contradecir otros versículos porque dice que Dios se manifestó en carne. Y entonces puede parecer que contradice otros versículos en donde la Escritura menciona que Dios no puede estar en carne porque es espíritu y que quien viene es el Hijo de Dios. Y parece una contradicción, pero no la hay. Aquí lo que hay es un problema con la traducción. Y es que en el original en griego, cuando dice Dios, realmente no dice Dios, dice Él. Él ha sido manifestado en carne y se está refiriendo pues al Hijo de Dios. Él, el Hijo de Dios, ha sido manifestado en carne. Pero ¿por qué se tradujo como Dios? Lo que sucede es que la palabra que se ocupa aquí para el pronombre que se ocupa para referirse a la persona de Jesucristo se parece mucho a la palabra Dios en griego, que es Theos, de una manera contraída. Cuando se escribía en esta época la palabra Dios contraída, Theos, se escribía muy parecido a la palabra os, que es la que debe de aparecer en este texto. Entonces, cuando se lee mal, en lugar de leer Él, se lee Dios, y pareciera que entonces Dios se vino y se manifestó en carne y que Jesús entonces es Dios. ¿Dónde está el problema? Es un error de traducción. Esto ustedes lo pueden corroborar muy fácilmente. Pueden meterse a internet y buscar en la Biblia Paralela, por ejemplo, que es una página muy completa para poder revisar varias versiones. Se van a dar cuenta que la mayoría de las traducciones de las Escrituras no dicen que Dios se manifestó en carne, sino que Él se manifestó en carne, hablando de Jesucristo. Ya están corregidas en el error que nuestra versión tiene en este caso. Y como mis hermanos, hay muchas otras contradicciones de las que espero un día podamos platicar para que ustedes se den cuenta de que no hay contradicciones, sino malinterpretaciones de aquel que toma las Escrituras. Entonces el tercer punto es que no se debe de contradecir. Por eso hay muchos libros que se llaman deuterocanónicos o apócrifos, no están incluidos aquí, porque efectivamente se contradicen. Hay libros que hablan de los deuterocanónicos, que hablan de hechicería, de invocación a los muertos, de adoración a los ángeles, y todo eso sí contradice la doctrina de la Biblia, y por esa razón no están incluidos en nuestra versión de las Escrituras. Bueno, esa es la parte que tiene que ver con la inspiración divina de la Biblia. Después dice el punto de fe, que la palabra de Dios es divina como ninguna otra escritura ha sido inspirada. Aquí tenemos que decir que, por ejemplo, la Biblia judía, bueno, pues evidentemente es parte de esta Biblia, por eso decimos, claro que es inspirada la Biblia judía porque es la primera parte de nuestra propia Biblia. Hablando de textos como el Corán, que tienen los musulmanes, sabemos hoy por estudios de personas expertas en el tema, y si usted lee el Corán se dará cuenta de manera muy evidente que Mahoma tomó como referencia la Biblia judía, que es el Antiguo Testamento para nosotros, y la Biblia cristiana, que es el Nuevo Testamento para nosotros. Por esa razón el Corán también tiene cosas que salen muy parecidas de nuestra Biblia, pero evidentemente ya no lo podemos tomar en cuenta. ¿Por qué no lo podemos tomar en cuenta? Vamos a verlo un poco más adelante en la sección que se refiere a qué es la completa voluntad de Dios. Lo que hoy decimos es, el Corán ya no es inspirado por Dios. El Corán menciona que Jesucristo, por ejemplo, no es hijo de Dios, sino otro profeta. Eso contradice directamente las Escrituras Sagradas. Entonces decimos que ya a partir de que se cierra la escritura de este libro santo, ya no hay más escrituras inspiradas. ¿Y qué tal con el libro de Mormón? Bueno, pues el apóstol Pablo hizo una advertencia muy importante. Él decía, si alguien viene y te predica otro evangelio, ya no lo creas. Aun si viniera un ángel del cielo a darte otro evangelio, no lo debes creer. No es una curiosidad y una casualidad que el libro de Mormón, de acuerdo a la creencia de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días o mormones, haya sido revelado por el ángel Moroni a el padre del mormonismo. No es una coincidencia. El apóstol Pablo, por Espíritu Santo, quizás sin que el apóstol Pablo pudiera percibir la futura existencia de los mormones, pero sí por el Espíritu, nos advierte que aunque un ángel dictara otro evangelio, como es el libro de Mormón, que habla de Jesucristo en América, lo cual es evidentemente otro evangelio, ya no podemos darlo por cierto. Ya no tiene inspiración divina y por lo tanto
no solamente no es verdadero, sino que trae contradicciones con la escritura misma, que dice que después de su primera venida a la tierra del Hijo de Dios en Nazaret, murió y se fue al cielo, y que solamente regresaría para ser visto por todos los hombres y atraer la recompensa de vida eterna para los fieles a Dios. No hay un punto intermedio en eso. Entonces ese libro, como muchos otros, contradicen la doctrina y ya no pueden ser tomados en cuenta como inspirados por Dios. El punto de fe sigue diciendo, dice de esta manera: creemos que la Biblia es infalible en enseñanza. La Biblia es infalible en enseñanza. Bueno, quiero citarles en la segunda de Pedro, en su capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 1, y esto está relacionado con lo que vimos en la carta a Timoteo, en la segunda carta, pero ahora vamos a ver al apóstol Pedro dando testimonio de esta parte de las Escrituras. Entonces, dijimos que después de las cartas paulinas vienen las cartas universales. A esas pertenece la segunda carta del apóstol Pedro, que en su capítulo 1 dice el versículo 19 en adelante: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Este texto es muy revelador porque primero nos dice que toda esa escritura que es inspirada de acuerdo al apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo capítulo 3, 16 y 17, es inspirada por nuestro Dios a través de su Santo Espíritu. De eso habló Jesucristo claramente en los evangelios. El evangelio de Juan habla mucho de este tema. Entonces ya son tres testigos: el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y Juan escribiendo el evangelio en palabras de Jesucristo, diciendo que el Espíritu Santo nos iba a enseñar y nos iba a recordar y nos iba a guiar para poder entender y conocer el significado de la palabra de Dios en todos sus niveles, incluyendo la profecía. Pero por otro lado, el versículo 19 es muy importante, porque dice que la palabra profética que tenemos es la más permanente. Eso lo vamos a ver también al final del punto de fe. Es más permanente y dice que hacemos bien en estar atentos a ella, porque en otras generaciones otros hombres que tuvieron acceso a la profecía estuvieron muy atentos y pudieron corroborar lo que dice a continuación. Dice aquí que debemos estar atentos como cuando una antorcha alumbra en un lugar oscuro. En el lugar oscuro no podemos ver, pero la antorcha alumbra ese lugar oscuro. ¿Qué tanto tiempo tiene que alumbrar? Hasta que el día esclarezca y aparezca la luz natural y podamos ver con perfecta claridad. Bueno, así es la profecía. Por poner un ejemplo, Dios le reveló a Moisés desde el Deuteronomio capítulo 28 que si el pueblo de Israel se portaba mal iba a ser llevado cautivo y dispersado entre las naciones. Eso se cumple en el año 721, cuando el reino de Asiria conquista la parte norte del pueblo de Israel, el reino del norte de Israel, y los lleva cautivos a las naciones. Y en su lugar pone a extranjeros que no conocen de Dios. Y se corrobora en el 606, antes de la era común también, porque el reino de Babilonia va y castiga la parte sur de la nación de Israel, la parte sur que se llamaba el reino de Judá, pero que también eran israelitas del pueblo de Dios. Entonces, esa profecía que Moisés habló en Deuteronomio 28 se cumple en Israel porque Israel toma una decisión equivocada de alejarse de Dios. Entonces, aquellos que estaban atentos, viendo la profecía de Moisés, que si se portaban mal podían ser llevados lejos de su tierra, estaban como aprovechando la luz de la antorcha hasta que el día esclareció y mostró la realidad. ¿Cuándo esclareció el día? En los años que dijimos. Con la cautividad del reino del norte y del sur se esclareció y la profecía resultó cierta. De esa misma manera, las profecías de Daniel, que hablan, por ejemplo, tiempo antes de que los medopersas pudieran quitar el poder a Babilonia, y que también hablan de los griegos tomando ese poder y el imperio sobre muchas naciones de manos de los medopersas, y finalmente a los romanos quitando
todo lo que habían ganado a los griegos. Esos 4 imperios descritos en las profecías del libro de Daniel era como una antorcha alumbrando en la oscuridad. De manera que Daniel estaba pendiente todo el tiempo de lo que eso significaba. Y después de él, aquellos judíos diligentes que tomaban los escritos de Daniel estaban pendientes, mirando en la antorcha que se iba a cumplir algún día. Y cada vez que se cumplía el cambio de reinado, cambio de imperio, hasta la toma de los romanos, del imperio griego por los romanos, se iba haciendo de día, se iba mostrando la verdad de la profecía. Y como esa, muchas más profecías, las principales, las cumplidas en la persona de Jesucristo. Y para nosotros, las muy importantes, todas las que hablan de la vida eterna. Por eso concluye con Apocalipsis, la promesa de la vida eterna para todos los que son fieles a Dios. De esa manera decimos que entonces la palabra de Dios es infalible en la enseñanza, no falla. Todo lo que viene ahí se cumple, tanto en las cuestiones proféticas como en las cuestiones personales. Y sabemos que todo lo que dice la Escritura es verdad. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. ¿Eso se cumple? Claro que se cumple. Y bueno, podríamos llenar de enseñanzas ahorita, pero vamos a dejar que ustedes mismos también descubran en su vida cotidiana que la palabra de Dios, toda la enseñanza que contiene, es infalible, no falla. Tiene su cumplimiento en nuestra persona, en nuestra comunidad, en la humanidad, en la historia, etc. Es infalible en la enseñanza. Algo que quiero mencionar muy importante en este punto es que para el siglo XVI, XVII, sobre todo el siglo XVII y XVIII, cuando aparecen la ilustración, el humanismo, el existencialismo, muchas doctrinas que vienen como resultado de la tremenda opresión que ejerció la Iglesia Católica durante toda la Edad Media a los grandes pensadores, porque se les prohibía pensar en algo distinto a lo que pensaba la Iglesia Católica. Entonces todo estaba sujeto a este libro como base, pero este libro malinterpretado. Entonces se pensaba que la Tierra era plana y se pensaba que el Sol y la Luna giraban alrededor de la Tierra, basados en textos malinterpretados de la Biblia. Eso es lo que hizo la Iglesia Católica durante toda la Edad Media, y que también fue conocida como la Edad del Oscurantismo, porque si alguien quería pensar algo distinto, pues era oprimido. Ante esto se hizo una olla express tremenda que explotó, y en los siglos subsecuentes al término, al final de la Edad Media, surgieron grandes pensadores con mucha libertad, y en su libertad pues tuvieron muchas ideas, y en el abuso de esas ideas surgieron algunas, como por ejemplo negar la veracidad de la Escritura. Muchos decían, este libro es falso, no hay evidencia que compruebe todo lo que la Biblia dice, al contrario, hay muchas evidencias, por ejemplo las geológicas, de que lo que dice este libro es completamente falso. Eso trajo otra respuesta. Así como en esos siglos se dijo, lo que la Biblia dice es mentira, vino más adelante una respuesta, y muchos arqueólogos cristianos comenzaron a invertir mucho tiempo, grandes sumas de dinero y muchos estudios a buscar pruebas fehacientes y tangibles de que la Escritura era verdad. Fue así como muchos franceses e ingleses, alemanes, fueron al territorio israelí, y empezaron a escarbar y escarbar y escarbar, y del siglo XIX al siglo XX, incluso en nuestro siglo, se han hecho grandes descubrimientos arqueológicos que corroboran la veracidad de la Biblia. Una de las grandes dudas que había, un gran cuestionamiento que existía al respecto de este libro sagrado, era que un personaje bíblico llamado David, el rey David, que es el nombre que más veces aparece en la Biblia, el nombre de alguna persona que más aparece en la Biblia es el de David. Es la persona cuyo nombre aparece más veces en toda la Escritura. Y ese personaje no aparecía en ninguna inscripción arqueológicamente hablando. Entonces, cuando se descubrió una estela que contenía la expresión la casa de David, se descubrió que el personaje había existido realmente, y no solamente él, sino que su descendencia había formado la casa de David, la casa real de los reyes de Israel, tal como está registrado en los libros de los reyes,
y los libros de las crónicas, y el libro de Esdras, y el libro del profeta Isaías, y el Nuevo Testamento, etc. Entonces, hay grandes descubrimientos que han ido corroborando la veracidad histórica de los personajes y lugares bíblicos. Está el cilindro de Ciro, está el prisma de Sennacherib, la piedra moabita, las cartas de Tel Almarna, una inscripción en Karnak del faraón Sisac, descrito en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, una estela en Megiddo que corrobora esa inscripción de Karnak, y primero de Reyes, capítulo 11, del faraón Sisac. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Hay mucho que ustedes tienen pendiente por descubrir, por estudiar, para que el día de mañana ustedes puedan compartir con toda certeza a las siguientes generaciones la veracidad y la infalibilidad de las Sagradas Escrituras contenidas en este volumen y que son la palabra de Dios. Pero queremos ir un poco más adelante, porque hasta ahora hemos hablado mucho de lo que es esto como un libro, de su veracidad histórica, de que no se contradice sino que se apoya. Pero ahora vamos a la parte que es más importante y profunda de todo esto. Y es que dice que al contener la enseñanza infalible de Dios y su voluntad, y la revelación de Dios hacia el hombre están contenidas allí. En ese sentido, quiero decirles dos cosas. La primera es, hay algunos libros que están perdidos, y aquí anoté algunos. Anoté primero de Crónicas, capítulo 29. Hay algunos libros que están perdidos, dice primero de Crónicas 29:29. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en los libros de las crónicas de Samuel el vidente, y en las crónicas del profeta Natán, y en las crónicas de Gad el vidente. Probablemente las crónicas de Samuel, aunque muchos no lo ven así, podría ser el libro de Samuel, porque ahí es un libro que se conoce como escrito por Samuel, y que son crónicas, son narraciones de lo que pasó con el rey David. Entonces podría ser el primero, el libro de Samuel. Pero ¿qué pasa con las crónicas del profeta Natán y las de Gad el vidente? Y las mencionadas también del profeta Ido, y las de Semeías, y la carta a los laodicenses que se menciona en el Nuevo Testamento, no están. Incluso el libro de Enoc. Nadie, muy bueno, no voy a decir nadie, pero muchos expertos en teología dudan que el actual libro de Enoc, que se conoce actualmente como el libro de Enoc, sea verdaderamente el que se cita en las Escrituras. Es muy probable que el actual libro de Enoc no sea el que se menciona en las Escrituras, pero hay libros que no se encuentran. ¿Qué decimos al respecto de esto? Bueno, primero queremos citar a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 21, donde el apóstol nos habla de una situación respecto a este tema. El Evangelio de Juan, capítulo 21, vamos a buscar el versículo 25, y dice así: hay también muchas otras cosas que hizo Jesús que, si se escribiesen cada una por sí, ni aún en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Dice el apóstol Juan, si se escribiera todo lo que Jesucristo hizo, pienso que serían tantos libros que no cabrían en el mundo. Evidentemente es una expresión retórica llamada hipérbole, donde se hace una exageración de la verdad. Seguramente se podrían hacer libros y cabrían en una biblioteca muy grande, pero se puede describir toda la vida de Jesús con detalle. Seguramente sí. Pero a lo que se refiere es a que eran muchas cosas. Y entonces, mis hermanos, si ya dijimos que quien decide lo que se escribe no son los que lo escriben. ¿Quién decidió cada palabra que escribió Moisés? ¿Quién decidió cada palabra que escribieron los apóstoles, y los evangelios y las cartas? No fueron ellos. Dijimos que es inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, quien decide qué se escribe es el Espíritu Santo. Y por eso dice la carta a los Romanos en su capítulo 15, dice en el versículo 4, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, ahora sí, vamos a la parte principal de todo esto que estamos diciendo. Ya dijimos que este libro es la palabra de Dios, y que además hay reglas que nos permiten saber que es divinamente inspirada, porque no se contradice, porque habla del mismo tema, y porque además unos libros apoyan a otros, pues
aunque los escritores fueron distintos de diferentes épocas, etcétera, etcétera, el Espíritu Santo es quien les dicta a todos y por eso comparte un propósito. Ahora vamos a la parte importante. ¿Por qué razón esos libros perdidos ya no nos afectan? ¿Por qué razón los libros con los que contamos son estos y no los que faltan, los que parecieran faltar? Bueno, primero tenemos que decir que esos libros tuvieron su función y fueron dirigidos a un público particular que los pudo leer y que pudo aprovechar la enseñanza porque eran específicamente para ellos. Los que mencionamos y otros que no mencionamos, pero que ustedes puedan seguramente buscar después de que termine el tema y termine la sesión de hoy, pueden buscar con diligencia y que vean cuáles más libros menciona la Biblia y que hoy no tenemos a disposición. Pero ¿por qué razón por qué no los tenemos hoy? Porque el público que los tenía que leer ya los leyó. ¿Y por qué si tenemos estos? Porque según Romanos 15:4 son los que necesitamos nosotros. ¿Pero para qué? ¿Para qué requerimos estos libros y no los otros? Bueno, porque estos libros que están dirigidos a muchas generaciones después de Jesucristo, que esto se compila después de Jesucristo, lo que necesitamos está en estos libros. La carta de los Romanos 15:4 habla de esperanza y de consolación. Y la 2 Timoteo 3:16 que vamos a recuperar en este momento, dice la 2 Timoteo 3:16, que el contenido por el cual todo esto que viene aquí, los nombres que usted dice a veces, bueno hermano, pero ¿y los nombres de crónicas para qué sirven? Y tantas narraciones ahí difíciles de entender, ¿para qué sirven? Todo tiene un propósito, mis hermanos. Todo tiene un propósito de estar en ese lugar. Y dice Timoteo 3 que habíamos leído, que la escritura que es inspirada divinamente es útil para enseñar, para redarguir, para que podamos hacer conciencia de las cosas que hacemos, nos enseña. Entonces, todo esto que está aquí sirve para enseñarnos, para que nuestra conciencia trabaje. Después de redarguir dice, para corregir. Si ya me enseñaron y mi conciencia ya me dijo que debo de cambiar algo, entonces lo voy a corregir. Y entonces una vez que corrijo lo que estoy haciendo mal, me instituye en justicia. Ya me enseñaron lo que está bien y lo que está mal. Mi conciencia ya me dice que debo seguir lo que está bien. Entonces yo corrijo lo que está mal y empiezo a hacer justicia. Y con la conclusión está en el versículo 17. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Los libros que no están no hicieron falta para que nosotros hoy podamos alcanzar este objetivo. Que podamos ser instruidos en toda justicia, que podamos ser perfectos y que entonces tengamos esperanza y consolación de que un día no estaremos aquí, pero vamos a volver a vivir. Vamos a resucitar para vivir eternamente, como lo promete nuestro Dios a lo largo de todas las Escrituras. Esa es la razón por la cual consideramos que la Biblia está completa, porque lo que viene en este libro nos sirve para eso, para enseñarnos, hacer funcionar la conciencia, corregirnos, dejar lo malo, hacer lo bueno, alcanzar o buscar la perfección y entonces tener esperanza y consolación de encontrarnos con Dios al final de nuestros días. Por esa razón decía el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 17. En la época griega los filósofos sabían que había un problema con la verdad, la famosa epistemología para quienes ustedes están estudiando filosofía, el problema de la verdad, definir qué es la verdad, poder encontrar la verdad o no poder encontrarla, etcétera, etcétera. Todos los problemas de la verdad desde la filosofía griega hasta nuestra época. Bueno, el Señor Jesucristo nos dice en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Terminamos diciendo que la verdad de Dios está en este libro. Ahí está la verdad. Y la verdad es que Dios nos ha estado buscando antes de que naciéramos y por esa razón mandó a tantos santos hombres del pasado, siendo inspirados por el Espíritu Santo para escribir cada texto contenido en ese libro, con la intención de que nos pudiéramos reencontrar con Él en nuestras vidas. Que si muchos quizás somos descendientes como mexicanos de otras formas de conocer a Dios o de gente que quizás no crea en Dios o
muchas personas en el mundo nacen en lugares donde tienen doctrinas muy raras como el budismo, cuya esperanza es dejar de ser, el nirvana, o en religiones como el islam, que en algunas formas del islam se aprueba el matar inocentes y pensar que eso va a llevar a la persona a un paraíso del que no habla la escritura sagrada, etcétera, 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 para que aún todos ellos y nosotros pudiéramos encontrar aquí la palabra de Dios y encontrar aquí a nuestro Dios, lo que Él quiere para nosotros, lo que Él quiere de nosotros, que es el hacer su voluntad, y lo que Él quiere para nosotros, que es darnos bendiciones hasta que sobreabunde y después la vida eterna. Ese es el punto de fe número 1. Mi deseo es que el Señor los bendiga. Les agradezco mucho por el tiempo que han compartido para hablar un poco de la palabra de nuestro Dios y la doctrina de la Iglesia de Dios en México. Que Dios les bendiga mucho. Paz a vosotros.